En el nombre del Señor Jesucristo, leemos en la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 5 y el versículo 11. Dice allí la palabra de Dios: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Hay muchas cosas reservadas por Dios para nosotros, pero la vida eterna es una posesión presente. La Biblia nos declara, nos ha dado vida eterna. Ahora mismo, por haber aceptado a Jesucristo, tenemos vida eterna. Ahora poseemos la vida eterna y esta posesión no la podemos perder. No es una vida a prueba. Muchos creen o piensan que la vida que tienen es una vida a prueba. Y si tienen suerte y si son obedientes, se quedarán con ella, o de otra manera la perderán. Pero no hay indicación de esto en la palabra de Dios, pues es la vida eterna y no hay otra. La vida eterna no tiene fin. En cuanto a nuestro comienzo como experiencia, sí, tiene un principio, pero no tiene fin. Si la tenemos hoy, la tendremos hasta el fin de la eternidad, si la eternidad realmente tuviese fin. Juan es tan simple y tan directo en su manera de declarar las cosas. Nos dice, y esta vida está en su Hijo. No está en pagar, ni en hacer, ni guardar, sino está en su Hijo Jesucristo. No depende de nosotros, sino del Hijo. Si algo pudiera pasarle al Hijo de Dios, también a nosotros nos podría pasar, porque esta vida está estrechamente relacionada con el Hijo de Dios. Así como Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3 y el versículo 3, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El versículo 13 nos dice, estas cosas he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ya hablamos de este versículo. El propósito por el cual el apóstol escribió la epístola era para tener la seguridad de la vida eterna. No para tener la vida eterna, sino para tener la seguridad de ella. Es impresionante cómo el enemigo lucha contra la doctrina de la seguridad del creyente. Por miles de maneras él lucha en contra de esta doctrina. Pero Dios ya dio su testimonio aquí, en el principio de esta época. El único propósito era para asegurar a los que ya tienen vida eterna. ¿Cuántas veces el enemigo viene para tentarnos, ya sea por un fracaso o por cualquier otro motivo, de que hemos perdido la salvación? Pero esta vida no la podemos perder. Van a haber muchos creyentes sorprendidos en el cielo que creyeron haber perdido su salvación. Pero si una vez aceptaron a Cristo como su Salvador, ellos van a estar en el cielo. Tal vez sin corona, tal vez sin herencia, pero salvos, porque depende del Hijo de Dios, no de ellos ni de nosotros. El gozo y nuestra comprensión de lo que es realmente la vida eterna, sí, depende de nosotros. Es triste tener la vida eterna y no gozarse en ella. Esta es una parte de nuestra herencia presente. El gozo se relaciona con este conocimiento de que somos eternamente salvados. Y sin este conocimiento nunca vamos a tener un gozo completo. Habla de creer en el nombre del Hijo de Dios, en su plenitud. No habla de aceptar para recibir la vida eterna solamente. Hay un solo nombre en el cual podemos ser salvos. Y por medio de este nombre vamos entrando en las profundidades de las cosas de Dios. Versículo 14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuán grande es nuestro privilegio. La oración es una parte de nuestra herencia presente. El privilegio de orar es nuestra herencia de la cual nos gozamos ahora. ¿Qué haríamos si no fuese por la oración? ¿Qué tal si Dios nos diese la salvación por medio de su Hijo y luego no hubiese manera de comunicarnos con Él? La oración es realmente un privilegio dado por Dios.
Debemos de buscar su rostro siempre y pedir conforme a su voluntad. La oración es una parte muy necesaria de la vida, pero también para orar sabiamente tenemos que saber cuál es su voluntad. Y esto está expresada en la palabra de Dios. Vemos la importancia de esto, pues necesitamos orar siempre. Pero no podemos hacerlo con inteligencia sin la palabra, pues la oración sola nos lleva al fanatismo. Si no estamos basados en la palabra de Dios, vamos a orar por cualquier cosa. Y esta es la confianza que tenemos en Él, nos declara la palabra. Pero esta confianza es por medio de conocer lo que dice la palabra. Y según esto, oramos. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, dándonos a entender que hay oraciones que Él no oye. En la profecía de Isaías, en el caso de Israel, Dios no escuchó todas sus oraciones, simplemente porque no oraron conforme a la perfecta voluntad de Dios. Si estudiamos la palabra con la actitud de vida, la misma palabra produce la voluntad de orar, el querer y el deseo de orar. Al estudiar la palabra sin orar, tenemos otra vez una vida seca. La oración es basada en la palabra y las dos cosas van juntas. Versículo 15 nos dice: y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es interesante aquí la manera de presentarse. No es asunto de orar solamente por hacerlo, sino conforme a la voluntad de Dios. Si tenemos la seguridad de orar conforme a su voluntad, sabemos que también Él nos oye, y tenemos esta confianza de que si Él nos oye, la oración va a ser contestada. Nuestra oración debe de ser una oración de confianza. Muchas veces el creyente, cuando ora, demasiado demuestra la duda. Si quieres hacer así, o tal vez de esta manera, o ojalá me pudieras contestar, etc. Por supuesto, hay cosas que si no sabemos y no son confirmadas, decimos si es tu voluntad. Si oramos con poder y con inteligencia, sabiendo que es su perfecta voluntad, entonces tenemos la seguridad que Él nos contestará. A veces pedimos cosas raras, fuera de la voluntad de Dios, pero Dios quiere tener parte en toda nuestra vida. Por eso Él dice cualquiera cosa que pidamos. Pero lo que guía la oración es el hecho de que Él sea glorificado. Esto es lo que a nuestro Padre le agrada, nuestra dependencia de Él. Oramos porque necesitamos su ayuda y presentamos nuestra petición porque no podemos hacerla, y esto agrada al Señor. La actitud de voluntad propia e independencia no le agradan a nuestro Padre Celestial. Pero en el momento en que el creyente siente su necesidad, allí se echa al suelo en total dependencia, y esto agrada a nuestro Padre Celestial. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No en el momento, pues puede pasar mucho tiempo desde el momento en que Él nos oye hasta que Él nos conteste. Pero no importa cuánto tiempo pase, porque la fe actúa durante este tiempo porque sabemos que Él nos oyó y nos contestó. Como en el caso de Daniel, Él ya le contestó, pero el enemigo se opuso para que Él pensara que no le había contestado todavía. Y eso lo vemos en Daniel capítulo 10, los versículos 12 y 13. Y dejamos aquí y que Dios le bendiga muy ricamente.